amigos, Moraima y Fernand por Nueva Vida. Las 7:30 de la mañana. Bueno, en breve vamos a hablar acerca de las expresiones fuertísimas de Rudy Gracia. Usted tiene que escuchar lo que dijo. Así es que con eso venimos ya. Pero antes, aquí están los deportes. Esto es El Sampler. El Sampler News Edition. Un segmento de deportes con un poquito de todo el panorama deportivo local e internacional. Sacándole mucho provecho, así se encuentra la niña mimada y dorada de Puerto Rico, Mónica Puig. Esta semana en una entrevista con Conexión PUR. Esto es un programa que realizan a través de Facebook y YouTube Live el Comité Olímpico de Puerto Rico para poder saber el estatus de nuestros atletas olímpicos. Natalia Meléndez y Gaby Acevedo entrevistaron a Mónica desde Miami, que nos dijo que este tiempo de la cuarentena le han venido súper bien. Mónica tuvo que abandonar el tenis a principio de año por una cirugía en el codo, así que se está fortaleciendo, entrenando. Dice que anhela ganar un Grand Slam y se está preparando. Quisiera ser la abanderada de Puerto Rico para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ahora retrasados para el 2021. Enfocado en su retorno, además de pasarla súper bien con su hermano, haciendo rompecabezas, leyendo, y la cuarentena al principio le dio duro, pero ya se ha podido sobreponer. Enhorabuena para nuestra campeona olímpica y esperamos que nos siga dando grandes triunfos. Reportando para Nueva Vida 97.7, este es Edwin Rivera Manso en el Sampler News Edition. Muchas gracias, Edwin Rivera Manso. A esta hora de la mañana estamos listos para hablar de un tema intenso. Bueno, es que intenso es el pastor Rudy Gracia, pero en este caso todavía más intenso por el tema del que se trata, la cuarentena. Él hace unas expresiones muy fuertes y contundentes. El pastor Rudy Gracia es un pastor de República Dominicana, radicado en el estado de la Florida. Pastorea la iglesia Segadores de Vida. Es un conferenciante internacional, ha escrito libros y es conocido en el mundo de lo evangélico a nivel de Latinoamérica. Ha estado aquí en Puerto Rico y ha hecho unas expresiones desde que, comenzando el mes de mayo, nadie absolutamente hablaba a nivel público de la apertura de las iglesias. Se ha ido sumando y antes de que cierre el mes, son cada día más pastores los que se suman en una línea de crear conciencia, de educar y de traer un punto de vista diferente al que originalmente se había traído. La necesidad de la iglesia, el hecho de que la iglesia es un instrumento insustituible porque es el cuerpo de Cristo en la tierra. No siempre podemos estar en la casa, etcétera, etcétera. El peligro de tener una iglesia cerrada, ¿no? Lo que puede implicar en un futuro también. Así es. Sí. Ahora es interesante porque Rudy, yo creo que nadie lo conoce en la línea, por lo menos yo no lo conozco en la línea, de hasta hablar de cosas proféticas y de hablar de nuevo orden mundial, por ejemplo, ¿verdad? Lo conocemos más como alguien que podría hasta cierto sentido hablar de la parte del mensaje de la prosperidad, podrían decir algunos, ¿no? En la línea más o menos. Empoderamiento, etcétera. Sí. Escucharlo en esta línea, tú dices, qué interesante escucharlo en esta línea. Nosotros queremos que ustedes escuchen como parte de algunos pastores que están despertando a todo lo que está pasando. Las palabras que él hace, contundente, su estilo es, ¿verdad? Es el que van a escuchar. Fogoso. Claro. Fogoso, contundente y lo que dice yo creo que ayuda a educar y a seguir creando conciencia. Así que escuchamos estas expresiones del pastor Rudy Gracia esta mañanita aquí en Ruta. Literalmente la frustración del plan diabólico para este tiempo. Por fin se ha dado a conocer la verdadera y auténtica causa detrás de la cuarentena. No estoy hablando del coronavirus, sino de la cuarentena, porque son dos cosas diferentes. Nunca se había acuartelado el mundo por un virus. Nunca. Nunca. Pero yo quiero que pongan una foto en la pantalla y miren esto. Cuando el presidente Donald Trump, aconsejado por los pastores y los ministros de los cuales él se ha rodeado para la gloria de Dios, abre las iglesias, estos mususes, parte de un complot mundial, comienzan a hablar. El gobernador de Virginia envió una orden ejecutiva que era una ofensa criminal abrir una iglesia. El Departamento de Justicia
en California advierte a los gobernadores sobre que van a cerrar iglesias si se reúnen. En Indiana el gobernador dice que las iglesias van a ser cerradas permanentemente si se reúnen. Y Bill de Blasio, esa bestia salvaje, primo de dice que se van a encargar de pasar legislaciones y ordenanzas para que nunca pueda abrir una sinagoga o una iglesia si abren este tiempo. Por fin, hoy el pueblo de Dios se da cuenta que este acuartelamiento no era un ataque contra el coronavirus, sino contra la fe en Cristo Jesús y la palabra del poder de Dios. El diablo está aterrorizado, está desesperado, no sabe qué hacer, porque cuando nos reunimos, el poder de Dios se desata y la gloria. Esa es la verdadera razón. Esa fue la verdadera razón desde el comienzo. Esto fue un ataque directo al evangelio, a la fe, a las plataformas donde se predica la palabra. Y les voy a decir una cosa, y óiganme bien, les voy a advertir esto. Paren la letanía plagosa de decir qué bendición que ahora predicamos en el internet. Paren esa mojiganga. Párenlo. Porque aunque nos ha servido como una muleta, no fue eso lo que Dios nos envió a hacer. Los apóstoles murieron por llevar un mensaje. Los misioneros mueren en las montañas por llevar un mensaje. Jesús dejó la gloria para traer un mensaje. Miren lo que el enemigo quiere. Distancia social. No te reúnas en la iglesia. Reúnete aquí. ¿Por qué? Porque ahora viene lo que es la censura de la fe. ¿Quién controla esto? ¿Tú lo controlas? ¿Quién controla las redes sociales? La presidente de YouTube acaba de anunciar que cualquier persona que diga, que cualquier video que se trate de subir que hable en contra de lo que la Organización Mundial de la Salud, que es una organización diabólica, junto con el UN, uno es una organización que trata de poner legislaciones contra la fe y la otra es un ejército masivo, todo en una plataforma de orden mundial, que es lo que el anticristo va a usar. Cualquier persona que suba un video en YouTube diciendo cualquier cosa en contra de lo que la Organización Mundial de la Salud dice, lo van a bajar automáticamente. Y ahí vienen sanciones en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todas las redes sociales, donde cualquier cosa que tú digas a favor del evangelio lo van a bajar. Y por eso es que el diablo nos está metiendo en la casa y hay pastores diciendo gloria al Señor. El diablo cerró las iglesias, pero nos abrió una en cada casa. Are you kidding? La Biblia dice, ustedes no se acuerdan cuando eran gentiles que se les llevaba y se les extraviaba, llevándolos como a ídolos mudos. Y así están llevando al sistema del anticristo a muchos cristianos como ídolos mudos. ¿Por qué? Porque los ídolos tienen ojos y no ven, tienen oído y no oyen, tienen boca y no hablan. Y así mismo hay un montón de cristianos aplaudiendo toda esta mojiganga, que no es más que manipulación diabólica para detener la palabra de Dios. Y cuando uno habla la verdad dicen, ay, ese es lo que quiere es diezmo y ofrendas. Pero es que todo el mundo mandó su diezmo y su ofrenda. Todo el mundo aquí sigue sembrando, con COVID, sin COVID, con fuchi, con pelusa, con lo que sea. Porque nosotros servimos a un Dios poderoso. Es más, le voy a dar un secretito, ¿puedo? Los diezmos y las ofrendas aumentaron en este tiempo. Entonces, esa es la excusa que nosotros, ay, ese pastor lo que quiere es diezmo. No seas plagoso, por favor. No seas tonto. El enemigo ha querido cerrarle la boca a la iglesia. El enemigo
enemigo ha querido detener la palabra de Dios. Todo este acuartelamiento fue literalmente la clausura de plataformas a nivel mundial, donde millones de personas se convertían cada semana, iglesias gigantescas, congresos, conciertos, congresos de jóvenes, de matrimonio por todo el mundo, donde millones de personas se convertían, y nos acuarteló, nos encerró. Pero ¿sabe qué? Se le frustró el plan, porque esta generación va a llevar este mensaje a las 4 esquinas de la tierra y no va a haber nada que nos pueda detener, porque será predicado este evangelio alrededor del mundo entero y luego vendrá el fin. Señoras y señores, las expresiones fuertes, contundentes de Rudy Gracia. Me encanta la diversidad de estilos que Cristo levanta en el cuerpo de Él. Así es. Escuchar a Dante en un tono firme, un poco más, ¿verdad? Sosegado o tranquilo. Escuchar a Rudy que levanta la voz, que le da el volumen que le da el énfasis que le da. Eso es parte de la multiforme sabiduría de Dios en cuando recluta. Y la diversidad de estilos y de dones y de gracia que Dios da. Es realmente impresionante, esa parte yo la disfruto mucho. Poderoso mensaje, a mí me encanta escucharlo también, no solo ahora, soy seguidora de tiempo de él y verdaderamente escucharlo de esta manera. Sí. Contundente, de frente, como él siempre hace, ¿no? Pero se le está dirigiendo también al pastorado. Totalmente. Hello, o sea, no sigamos celebrando que estamos, estoy citando lo que él dice, Ajá. no sigamos celebrando que estamos desde casita, sino que mira, vamos a identificar qué es lo que está pasando detrás de todo esto. El diseño de Dios de la iglesia es presencial y lo enfatiza. Ajá. Y enfatiza la parte de cómo nos estábamos ganando el mundo en congresos, en conciertos, en campañas, etcétera. Algo vis a vis a lo que las redes han provisto por un tiempo limitado. Ahora, ayer estaba hablando con un par de pastores y me decían, Juan, lo mismo que dijo Magdiel hace par de semanas, la gente que se pegaba, los views están bajando. Están bajando. Los views están bajando. O sea que por eso es que de forma indefinida no puede estar. Y me alegra de que cada día más pastores se unen en esta línea. Por eso nosotros aquí en 97.7 Nueva Vida los estamos exponiendo desde el día 1. Fernán, Moraima, están perdiendo el miedo. Los pastores están hablando y me encanta la parte de él, que eso en extremo es malo, pero eliminarlo es malo. Que es la frase, este es el plan del diablo. O sea, hemos perdido... Nosotros somos una emisora para todas las iglesias y para aquellos que no van a ninguna, pero hemos perdido el sentido de identificar este reino de las tinieblas que maquina contra la iglesia. O sea, no queremos mencionar ni siquiera la palabra diablo. Sí. Y él consistentemente lo utilizó, consistentemente. Esa parte también me gusta. Interesante cómo veíamos, mucha gente veía. Nosotros no, pero mucha gente veía como una estrategia de la iglesia poderosa, hacer lo que se estaba haciendo. Ajá. Pero este planteamiento es totalmente contrario, ¿no? O sea, esto es una estrategia del diablo. Contra ¿sabes? la iglesia, no contra el coronavirus. No, exacto. Él separó la cosa. Ahora, escuchando a Rudy, me parecía haber escuchado nuestras conversaciones 71 días atrás. Correcto. Cuando era bastante antipático lo que estábamos hablando. Totalmente. Y ahora entonces comienza, ¿verdad? A tener digo, no quiero decir que o sea, habíamos mucha gente, ¿verdad? Yo creo, Fernán. En la misma línea. Pero creo que lo que tú estás diciendo es importante. ¿Sabes qué? Es el libreto del Espíritu Santo. Que nosotros hayamos arrancado hace mes y pico atrás. Con el libreto del Espíritu Santo, pues ok, chévere, ahí está. Pero cuando Dios tiene un libreto, la gente que es sensible a la voz del Espíritu Santo termina utilizando el libreto. Fíjate que el mundo hace un libreto. Y hizo un libreto para el COVID, de cómo se va a manejar en todas partes. Había un libreto ahí. Sí. La nueva normalidad, todos tenemos que seguir estas reglas. Eso es un libreto. Pero Dios y el Espíritu Santo tienen un libreto. Amén. Y tiene un libreto para su iglesia. Y aquel que es sensible, por eso Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ese es el libreto de Dios. Y nosotros tenemos que despertar a qué libreto vamos a seguir, al de los hombres o al de Dios. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el libreto de Dios. ¿Qué reacción tienes de tu parte como oyente esta mañana? 787-993-9700. 787-993-9700. En ruta. Muy buen día. Sí, buenos días. O sea, me siento identificada.
Me siento tan identificada con lo que ese pastor habló, porque es que la iglesia tiene que despertar ante todo esto. Desde el principio ese era mi pensamiento cuando yo escuché a Trump decir, abran los lugares de adoración. Ustedes no saben cómo mi corazón saltó de alegría, de emoción, de adoración, porque esto es un plan. Sabemos que esto es un plan. Y nosotros como congregación del Señor no podemos quedarnos de brazos cruzados. Sabemos que todo esto es un montaje. Así que sigan los pastores levantándose, que sigan levantándose para establecer el reino de Dios en esta tierra y para seguir con el trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios les bendiga. Amén. Gracias, amiga. En ruta, buen día. Adelante. Buenos días, saludos y bendiciones. Amén. De verdad que brutal lo que escucho esta mañana y me llena de felicidad. No me congrego en una iglesia, creo en Dios, le creo a Dios. Veo esta situación y me pregunto y digo, wow, ¿cuántos pastores se han cuestionado acerca de predicar la fe pero no vivirla? ¿Sabes? Tenemos que caminar en la fe y hay que salir, hay que expresarnos, hay que ver más allá de lo que ven los ojos. Excelente, y qué bueno papá. que se hable hoy así. De Claro verdad que que sí. estoy feliz. Nuestras oraciones y te bendecimos para que termines precisamente en una. Nos defendemos al pastorado y a la iglesia para que ustedes, porque Nueva Vida no es iglesia y nosotros tres no somos pastores, somos animadores de este programa. Así mismo. Terminen congregándose en una recibiendo palabra de Dios. Qué bueno, pero está creciendo el cuerpo de Cristo, está creciendo. ¿Sí? Quizás nos encerraron el cuerpo, pero no las ganas de seguir llevando el evangelio. ¿Cuántos se han convertido? ¿Cuántos han venido? Ayer Dorín testificaba 25 personas. Así es. Así que continuamos con el trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos. Vamos a continuar escuchando a la gente reaccionando acerca de lo que dijo Rudy Gracia en estos días, ese mensaje contundente. Adelante, Ruta, buen día. Buen día. Él ha dicho la verdad, el enemigo ha querido encejar la iglesia y lo que ha hecho es lograr que la iglesia que somos nosotros en nuestras casas han crecido y gracias a Nueva Vida, que en los tiempos de crisis siempre han estado ahí. Wow. Que Dios los bendiga. Wow. Amén. Amén. Dios te cuide. Wow, Ujú. bonito. Wow. Así es. En ruta, buen día. Esto es lo que hace Nueva Vida, mi gente. Bendecidos todos. Amén. Estoy muy de Bendiciones. acuerdo con lo que pusieron del pastor. No soy cristiana, pero asisto a una iglesia, defiendo la palabra de Dios porque es el camino correcto. Y precisamente llevo estas últimas 2 semanas, o sea, siempre lo hago, pero estas últimas 2 semanas se han atacado bastante que por qué abren las iglesias y no abren X o Y cosas. Llevo compartiendo cosas en Facebook y ahorita cuando me fui a conectar, todo de la iglesia, defendiendo a la iglesia, cuando me fui a conectar, no sé por qué razón me dicen que me bloquearon la cuenta porque compartí algo que ellos entienden que no es bueno y todo lo que yo he compartido han sido cosas de la iglesia. Wow. Porque así estamos viviendo, o sea, queriendo darle cabida al enemigo para que siga terminando con este mundo, pero nada, Dios es poderoso y nunca ha perdido una batalla. Amén. Así es. Y si nos hubiéramos empeñado en vaciar todo el ministerio a lo digital nada más, eventualmente iban a desaparecer la iglesia. O sea, por lo obvio, ¿no? Son plataformas que no tienen nada que ver con la defensa del evangelio. Empresas seculares, ¿verdad? Con sus propias agendas. La llave de abrirla y cerrarla la tiene otro. Seguro. O sea, en ruta, buen día. Buenos días, Dios mío, sentí como una descarga de 20 cuando escuché la palabra del apóstol Rudy Gracia. Wow, y me saltaban las lágrimas de los ojos y se me estremecía el corazón. Creo que este tiempo va a ser poderoso en el Señor y nos vamos a apropiar de lo que nos corresponde y vamos a conquistar aún mayores montes. Así es. Muy bien.
lo creemos. Qué rico escuchar estas llamadas. Mira, acá en el WhatsApp hay diferentes opiniones. Hay unos que es chévere, que bueno está el mensaje, otros no opinan lo mismo. Y respetamos las opiniones, ¿verdad? Totalmente. Respetamos las opiniones, pero nosotros sí lo que queremos es ser voces, ser ecos de que, oye, esa llamada de este caballero que llamó quebrantado. Llorando. Ahí tienes una evidencia de la gente que necesita lo que es presencial, lo que es escuchar, sentir que hay alguien al otro lado. Hay que pensar también en estas personas. Así es. El oyente que dice, todavía no he decidido ir a ninguna, pero los escucho. Sí, no. Necesito las iglesias abiertas. Claro. Él sabe que va a terminar en una. Claro que sí. Así es. Hola, En Ruta, buen día. Sí, por aquí, Javier Rivera, por acá. Adelante. Mira, sí, yo soy cristiano creyente y me gozo con el Señor, me gozo. Y los oigo a todos, a Rudy, a Dante. Pero también pienso que esta pandemia se iba en contra del deporte también. El deporte es una de las cosas que se ha afectado completamente. Total y absolutamente. Los deportistas tienen que defenderlo. Sí, exacto. Tienen que levantar voces y decir, vamos para el parque, vamos para la cancha. Sí. Cada cual defiende su campo. En el Señor. Correcto. O sea, el ataque es a nivel general, cada cual tiene que defender su esquina. Ajá. ¿Verdad? Porque es una cosa global, quieren controlar todo. Pero el asunto de la iglesia tiene una relevancia, porque la influencia, ¿no?, que tiene la iglesia totalmente sobre la gente y la función delegada por el Señor. Claro. Quien la funda es Cristo. Imagínate. Y la dota con poder, ¿verdad? Para hacer lo que ningún ser humano puede hacer, para hacer lo que ningún doctor puede hacer, no importa su profesión, para hacer lo que un gobierno no puede hacer, que es liberar el alma cautiva. De verdad que lo que se le delegó a la iglesia, ¿verdad?, que la Biblia lo describe como el cuerpo de Cristo en la tierra, es algo que ninguna institución humana puede sustituir. Por eso es tan importante. Y que este mensaje siga saliendo, me parece que es el mensaje que la gente tiene que seguir escuchando. 20 y pico de días atrás nos hubiesen dicho, están equivocados, Fernán Moraima, en 20 y pico de días, cómo está cambiando la conciencia del pueblo. El día mayo 4 fue el día que comenzamos aquí con el tema ya a nivel público de manera abierta, con el llamado a la gobernadora. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 27, ¿no? 26. En 22 días, mira todo lo que ha pasado. Cambió totalmente la atmósfera y sigue cambiando totalmente la atmósfera, donde los pastores se siguen preparando para arrancar. Ya el mío me dijo que el Servicarro, el primer culto es este sábado, y ya la primera semana de junio, entre la primera y la segunda semana de junio, estamos allí en la iglesia. Qué bien. O sea, todo el mundo se sigue uniendo, más los que siguen habiendo. José Orlando Colón de Coamo, pastor, psicólogo, arrancó este domingo. Qué bueno que eso está pasando. Claro. Y que la gente está diciendo, es importante que la iglesia esté abierta y que nos reunamos allí. Se acabó el vacilón de la parte digital nada más. ¿Una ñapa por acá? Sí, seguro. Adelante, buenos días, En Ruta. Muy buenos días y bendecidos. Amén. Me encantó mucho la predicación definitivamente, pero si me lo permiten, yo quiero también compartirles. No es mi pastora, la persona que voy a mencionar, ¿verdad? Y por lo menos si no lo puedo hacer, pero en las tardes también estoy viendo un canal donde una pastora aquí de nosotros, de Puerto Rico, también con esa misma pasión, también menciona que esto es maquinación, ¿verdad?, del enemigo. Y más que nada, pues muchos coritos de la actualidad que se cantaban antes, poderosos, también me gustan mucho. Así que bendecidos. Claro que sí. Y bendecimos a esa pastora que también está en la línea del mensaje, ¿verdad?, de que la iglesia es insustituible y no nos podemos quedar encerrados en la casa indefinidamente. Respetamos al que se siente inseguro. Sabemos que hay miles de creyentes. Y no estamos cuestionando su nivel de vida espiritual. No estamos cuestionando su salud espiritual para nada, ni su salvación, ni su doctrina, que tienen miedo. Y hay algunos que han dicho, yo regreso a la iglesia en diciembre. Yo conozco cristianos que han dicho, en enero. Yo regreso al culto o en enero. Cada cual con su responsabilidad. Eso se respeta, claro que sí. Pero aquellos que quieren hacerlo desde ya presencialmente, la iglesia tiene que estar abierta. Que es lo que Trump dijo, que aquellos gobernadores, y ese es el próximo tema a las 8:30 con el licenciado sacerdote Carlos Pérez, el
gobernador de California dijo, no. Los 1,200 pastores llevaron el caso al tribunal y el 9º circuito que brega con California decidió darle la razón al gobernador de California. Las iglesias se quedan cerradas. Tú sabes. A mí me parece que en todo este proceso nosotros también como iglesia tenemos que ser pacificadores en el sentido de los que no quieran o no se atrevan a asistir, respetándolo, como tú bien dices, se les respeta. Necesitamos más David en este tiempo, que cuando ocurrió lo del campamento, de tantos hombres, de 600, 200 se quedaron en la orilla, ¿no? No quisieron ir, estaban agobiados, estaban quizás asustados. Y él salió con los que pudo y trajo de regreso lo que les pertenecía, les trajo de regreso la paz, la confianza por lo que ellos habían trabajado por tanto tiempo. Y a mí me parece que eso es lo que vamos a ver ahora. Hay David que van a salir a devolver la seguridad, la confianza, lo que nos quitaron. Y se vale también tener aquel que mira, la fe quizás se le ve un poco trastocada en el sentido, no porque, haya perdido la credibilidad o que Dios haya perdido credibilidad, no es eso. Es que estamos tan y tan saturados de noticias y hemos visto la cantidad de muertos y no la cantidad de los que se han levantado, que yo creo que eso hace efecto en las mentes. Así es. Pero yo quiero ser una de esas, David, que digo, voy a salir y voy a regresar lo que te pertenece. Amén. Pero hace 71 días no escuchamos ni un solo amén. Ahora escuchamos unos cuantos. Exactamente. Tú sabes, ha ido cambiando la mentalidad de la gente. A la medida en que sigamos, ¿verdad?, encontrando pastores que se paran en la brecha. Aquí desde el día 1 el licenciado Carlos Pérez, sacerdote de la Iglesia Católica, ha estado en defensa diciendo, desde el 4 de mayo, el día que abran el primer comienzo, tiene que abrir la iglesia. Él ha sido firme y consistente con eso. Sí. Y se nos siguen uniendo. Ayer tuvimos a Jorge Lucas Escribano, ¿verdad? Así que a nosotros se nos están uniendo también pastores a nivel local, que lo están haciendo y que están levantando su voz con el conocimiento que tienen. Fíjate el impacto de Jorge, que es abogado, y de Carlos, que es sacerdote, pero es abogado, que conocen la ley, diciéndole a la iglesia, no, estén pendientes, aquí hay algo más que pudiera amenazar la operación de la iglesia en un futuro. Claro. O sea, quitándonos la inocencia de encima, ¿no? Y eso es importante. Nosotros como medio vamos a seguir educando. Ese es nuestro compromiso y seguiremos. Señor, Las continuaremos. 7:57 de la mañana, por ahí llegó, ya la vi. Nuestra amiga la doctora Angie González viene. Consejo al corazón en lo próximo, nadie se vaya. Buenos días, Puerto Rico, 7:57.